La camioneta levantó polvo al frenar frente a la casa. Don Esteban alzó la vista desde el portal donde remendaba un arnés viejo. Reconoció el vehículo de inmediato. Era de Mateo, su hijo, el hombre que había criado como propio durante más de 30 años. Pero algo en la forma en que bajó del auto le erizó la piel. Mateo no saludó, no sonrió. Caminó directo hacia él con un portafolio negro bajo el brazo y una expresión que el anciano nunca le había visto. Fría, calculadora, distante. «Papá, tenemos que hablar». Mateo se detuvo frente a él sin siquiera ayudarlo a levantarse. Don Esteban dejó el arnés en el suelo y se incorporó despacio, sintiendo cada uno de sus 78 años en las rodillas. «Claro, hijo, ¿qué pasa? ¿Todo bien?», preguntó con la voz todavía cálida, todavía confiada. Mateo abrió el portafolio y sacó un fajo de papeles. Los puso sobre la mesa de madera gastada del portal. «Esto ya no es tuyo», dijo con una voz que sonaba ajena, como si viniera de un extraño. Don Esteban miró los documentos sin entender. Vio sellos oficiales, firmas, su propio nombre. «¿De qué hablas, Mateo?». El hijo adoptivo señaló los papeles con un dedo firme. «La finca, la tierra, todo, está a mi nombre ahora, legalmente, oficialmente». El anciano sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Pero, ¿cómo?». «Yo nunca», comenzó a decir, pero Mateo lo interrumpió. «Firmaste todo hace 2 años, ¿no te acuerdas? Te dije que eran papeles del banco, para proteger la propiedad. Tú confiaste en mí». La palabra «confiaste» sonó como una cuchillada. Don Esteban buscó en su memoria. Recordó vagamente haber firmado unos documentos que Mateo le había traído. Su hijo le había dicho que era algo rutinario, algo necesario, y él, como siempre, había confiado, porque ese era su hijo, el niño que había recogido cuando nadie más lo quería, el joven al que había educado, alimentado, amado. «Mateo, no entiendo. ¿Por qué haces esto?», preguntó con la voz quebrada. El hombre de 45 años guardó los papeles sin mirarlo a los ojos. «Porque puedo. Porque esta tierra vale mucho. Y porque ya es hora de que entiendas que los negocios». Don Esteban sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era el dolor físico, era algo peor. Era la traición abriéndose paso como veneno en sus venas. «Te adopté con amor, hijo. Te di todo lo que tenía. Esta tierra era para ti de todas formas. ¿Por qué tenías que quitármela así?». Mateo finalmente lo miró. Sus ojos eran 2 piedras oscuras. «Porque no quiero esperar a que te mueras. Quiero venderla ahora, y no puedo hacerlo si todavía está a tu nombre». El anciano retrocedió un paso. Las palabras eran peores que golpes. «¿Venderla? Esta tierra es nuestra historia. Es donde trabajé toda mi vida, donde tus abuelos...». Mateo levantó una mano para callarlo. «Tus abuelos, no los míos. Yo no tengo historia aquí, solo tengo una oportunidad de hacer dinero, y no voy a desperdiciarla por sentimentalismos». Antes de que don Esteban pudiera responder, Mateo volvió a hablar, esta vez con una frialdad que heló la tarde. «Tienes hasta mañana para sacar tus cosas. La finca ya no es tuya. Legalmente estás ocupando mi propiedad. Si no te vas por las buenas, tendré que hacerte salir por las malas». El anciano lo miró sin poder creer lo que escuchaba. «¿Me estás corriendo? ¿De mi propia casa?». Mateo guardó el portafolio y dio media vuelta. «No es tu casa, ya no. Es la mía, y quiero que te vayas». Subió a la camioneta sin despedirse. El motor rugió. El polvo volvió a levantarse, y don Esteban se quedó solo en el portal, mirando cómo se alejaba el único hijo que había tenido, el único al que había amado como sangre de su sangre. Esa noche, el anciano no durmió. Se sentó en el portal con una taza de café frío entre las manos, mirando la tierra que había trabajado durante más de 5 décadas. Cada árbol, cada cerca, cada piedra. Todo tenía su historia, su sudor, su tiempo. Y ahora, todo eso le había sido arrebatado con una firma que ni siquiera recordaba haber dado. Pensó en llamar a alguien, pero ¿a quién? No tenía más familia. Sus amigos eran pocos y viejos como él. Y el pueblo siempre prefería no meterse en problemas ajenos. Estaba solo, completamente solo, con 78 años y sin techo propio.
Al día siguiente, antes del mediodía, Mateo regresó. Esta vez no estaba solo. Traía a 2 hombres con él, tipos grandes, de brazos cruzados y miradas duras. ¿Ya tienes tus cosas listas?, preguntó Mateo sin bajar del vehículo. Don Esteban salió de la casa con una maleta vieja de cuero marrón. Dentro había poca ropa, algunos papeles, una foto de su esposa muerta hacía 15 años. Nada más. No había lugar para más. ¿A dónde se supone que voy a ir?, preguntó con la voz cansada. Mateo se encogió de hombros. No es mi problema. Solo quiero que te vayas. Uno de los hombres dio un paso adelante, pero don Esteban levantó una mano. No hace falta. Ya me voy. Miró por última vez la casa, las paredes que había pintado con sus propias manos, el techo que había reparado tantas veces, el jardín donde su esposa había plantado rosas. Todo se quedaba atrás. Caminó despacio hacia el portón de salida, arrastrando la maleta por el suelo irregular. Nadie lo ayudó. Nadie dijo nada. Mateo lo observó irse sin una pizca de remordimiento en el rostro. Cuando el anciano cruzó el portón, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. ¿Por qué esto, hijo? Si te adopté con amor. Mateo no respondió. Solo encendió el motor y se alejó, dejando a don Esteban parado en el camino de tierra, con el sol quemándole la nuca y el corazón hecho pedazos. Hola, amigos. Antes de seguir con esta historia que les va a romper el corazón, quiero pedirles algo. Comenten aquí abajo de qué ciudad nos están viendo. Me encanta saber que nos siguen desde tantos lugares. ¿Son de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey o tal vez desde otro país? Escríbanlo en los comentarios. Me emociona muchísimo leer cada uno de sus mensajes. Si todavía no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. Estamos trabajando duro para llegar a los 1000 suscriptores, y su apoyo significa todo para nosotros. Solo toca ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Ahora sí, sigamos con lo que pasó con don Esteban, porque esto apenas comienza. El anciano caminó por el pueblo con la maleta pesándole en la mano. La gente lo veía pasar desde sus portales, pero nadie salía a preguntarle qué había pasado. Todos sabían. En los pueblos chicos, las noticias vuelan más rápido que el viento. Ya todos habían escuchado que Mateo se había quedado con la finca, que el viejo había sido engañado, que lo habían corrido de su propia casa. Pero nadie hizo nada. Nadie quiso meterse, porque Mateo ahora tenía dinero, tenía poder, y en los pueblos el poder siempre pesa más que la justicia. Don Esteban llegó hasta un galpón abandonado al otro lado del pueblo, un lugar que había servido para guardar herramientas hace años, pero que ahora estaba vacío y olvidado. Empujó la puerta oxidada y entró. Olía a humedad y tierra vieja. Había telarañas en las vigas y el suelo estaba cubierto de polvo, pero al menos tenía techo. Y esa noche, eso era lo único que importaba. Extendió una manta vieja en el suelo y se acostó sin quitarse los zapatos. Miró el techo de lámina durante horas, escuchando el viento colarse por las rendijas. No lloró por la casa, no lloró por la tierra. Lloró por la traición, por el hijo que había amado como propio y que lo había desechado como basura. ¿Por qué, Mateo? ¿Por qué así?, murmuró en la oscuridad. Pero nadie le respondió. Solo el silencio frío de la noche. Los días pasaron lentos y pesados como piedras. Don Esteban sobrevivía con lo poco que tenía ahorrado. Compraba tortillas y frijoles en la tienda del pueblo. Dormía en el galpón. Caminaba por las calles sin rumbo fijo, tratando de mantenerse ocupado para no pensar demasiado. Pero era imposible no pensar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mateo, esa frialdad en sus ojos, esa voz sin emoción, y se preguntaba en qué momento había perdido a su hijo, en qué momento el niño que había criado con amor se había convertido en un extraño capaz de destruirlo. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, escuchó risas. Levantó la vista y vio a Mateo sentado en la terraza de un restaurante, rodeado de amigos. Tenía una cerveza en la mano y sonreía como si nada hubiera pasado, como si no hubiera arruinado la vida de un anciano que lo había dado todo por él. Don Esteban se quedó ahí mirándolo desde lejos. Mateo lo vio. Sus ojos se cruzaron por un segundo. Pero el hijo adoptivo simplemente apartó la mirada
y siguió riendo con sus amigos, como si su padre no existiera, como si nunca hubiera existido. El anciano apretó los puños, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza que le quemaba el pecho. Pero no hizo nada, no dijo nada, solo dio media vuelta y siguió caminando, porque sabía que enfrentarlo en ese momento no serviría de nada. Mateo había ganado, o al menos eso creía él. Pasaron las semanas. Mateo empezó a hacer cambios en la finca, contrató trabajadores para limpiar todo, sacó los muebles viejos y los quemó en el patio, vendió el ganado que don Esteban había cuidado durante años. Puso un anuncio en internet ofreciendo la propiedad en venta. Todo lo que el anciano había construido durante décadas estaba siendo desmantelado en cuestión de días, y Mateo lo hacía sin el menor remordimiento. Para él era solo un negocio, una transacción, nada personal, pero para don Esteban era mucho más que eso. Era su vida entera siendo borrada, su historia siendo vendida al mejor postor, y lo peor de todo era que no podía hacer nada para detenerlo. O eso pensaba. Una mañana, mientras barría el galpón donde vivía, don Esteban recordó algo, un detalle que había olvidado durante años, algo que su padre le había dicho mucho tiempo atrás, cuando él mismo había heredado la finca. La tierra hay que protegerla, hijo. No basta con trabajarla, hay que defenderla, porque siempre va a haber alguien que quiera quitártela. En ese momento, don Esteban no había entendido del todo esas palabras, pero ahora, después de lo que había vivido, cobraban un sentido completamente nuevo. Se sentó en el suelo del galpón, con la escoba todavía en la mano, y cerró los ojos. Trató de recordar, de buscar en su memoria algo que sabía que estaba ahí, escondido entre los años. Y entonces, como un relámpago, lo vio. Un papel, una firma, un acuerdo legal que había hecho décadas atrás. Cuando don Esteban heredó la finca de sus padres, un abogado del pueblo le había aconsejado proteger la propiedad. En este país, don Esteban, la tierra se pierde fácil si uno no se cuida. Hay que crear mecanismos de defensa. El anciano había seguido ese consejo. Había firmado un fideicomiso rural, una reserva legal que establecía que la propiedad solo podía ser transferida bajo ciertas condiciones, y que, en caso de despojo o fraude, la tierra regresaría automáticamente a su propietario original. Pero eso había sido hacía más de 40 años, cuando Mateo todavía era un niño, cuando don Esteban ni siquiera había pensado en adoptarlo. El anciano se puso de pie de un salto, sintiendo una energía que no había sentido en semanas. Si ese documento todavía existía, si todavía tenía validez legal, entonces Mateo no había ganado. Todavía no. Don Esteban salió del galpón y caminó lo más rápido que sus piernas le permitieron hasta la notaría del pueblo. Era un edificio pequeño, con paredes blancas y una puerta de madera vieja. Entró sin tocar. Adentro, un hombre joven de lentes lo miró con sorpresa. «Don Esteban, ¿qué lo trae por aquí?», preguntó el notario. El anciano respiró hondo, tratando de calmar su corazón acelerado. «Necesito que revise unos archivos viejos, de hace más de 40 años. Un fideicomiso rural que firmé cuando heredé mi finca». El notario frunció el ceño. «¿Un fideicomiso? Eso es raro. No muchos hacían eso en esa época». Don Esteban asintió. «Lo sé, pero yo lo hice, y necesito saber si todavía existe, si todavía tiene validez». El notario se levantó de su escritorio y caminó hacia un archivo metálico al fondo de la oficina. «Déjeme buscar. Esto puede tomar un rato». El anciano esperó en la silla de madera frente al escritorio, con las manos sudando y el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. Escuchaba al notario mover papeles, abrir cajones, murmurar nombres de archivos. Y entonces, después de casi una hora, el joven levantó un folder amarillento. «Lo encontré». Don Esteban se puso de pie tan rápido que casi se marea. «¿Está ahí? ¿El fideicomiso?». El notario abrió el folder y leyó en silencio. Sus ojos se movían rápido de izquierda a derecha, y luego, lentamente, levantó la mirada hacia el anciano. «Sí, está aquí, y está completamente vigente». Don Esteban sintió que las piernas le temblaban. «¿Qué significa eso?». El notario sonrió. «Significa, don Esteban,
que usted no ha perdido nada. El notario explicó con calma y claridad lo que el documento significaba. El fideicomiso rural que don Esteban había firmado décadas atrás establecía que la propiedad no podía ser transferida sin su consentimiento explícito y verificado, y que cualquier intento de despojo, fraude o transferencia ilegal activaría automáticamente una cláusula de protección. Esa cláusula bloqueaba cualquier venta o transacción hasta que un juez determinara la validez de la transferencia. En otras palabras, dijo el notario, aunque Mateo tenga papeles que digan que la finca es suya, no puede venderla. No puede hacer nada con ella hasta que esto se resuelva en tribunales. Don Esteban sintió un nudo en la garganta. ¿Y cuánto tiempo tomará eso? El notario se encogió de hombros. Depende, pero con este documento usted tiene una ventaja enorme, porque aquí dice claramente que la propiedad tiene una protección legal que Mateo no sabía que existía. El anciano salió de la notaría con una copia del fideicomiso en la mano y una esperanza que no había sentido en semanas. No era venganza lo que buscaba, no era hacerle daño a Mateo, solo quería recuperar lo que era suyo, lo que había trabajado toda su vida, lo que le habían quitado con engaños. Esa misma tarde presentó una denuncia formal en el juzgado. Acusó a Mateo de fraude y abuso de confianza. Presentó el fideicomiso como prueba y solicitó que se bloqueara cualquier transacción relacionada con la finca hasta que el caso se resolviera. El juez, un hombre de mediana edad con cara seria, revisó los documentos en silencio. Luego miró a don Esteban. ¿Este es su hijo adoptivo?, preguntó. El anciano asintió. Lo era. Ya no sé qué es ahora. El juez suspiró. Estos casos son difíciles, pero la ley es clara. Voy a emitir una orden de bloqueo inmediato. Su hijo no podrá vender nada hasta que esto se investigue. 2 días después, Mateo recibió la notificación. Estaba en la finca, supervisando a unos trabajadores que estaban pintando la casa, cuando un oficial del juzgado llegó con un sobre sellado. ¿Mateo Salazar?, preguntó el oficial. Mateo asintió, secándose el sudor de la frente. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? El oficial le entregó el sobre. Notificación judicial. Tiene que leerla. Mateo abrió el sobre con curiosidad. Leyó las primeras líneas y su rostro cambió. La confianza desapareció. La arrogancia se desvaneció. En su lugar apareció algo que no había sentido en mucho tiempo. Miedo. ¿Qué es esto?, murmuró, leyendo más rápido. El oficial no respondió. Solo esperó a que Mateo firmara el acuse de recibo y se fue. El hijo adoptivo se quedó ahí, parado en medio del patio, con el papel temblando entre sus manos. La notificación era clara. La finca estaba bloqueada. No podía venderse. No podía transferirse. No podía tocarse hasta que un tribunal determinara si la transferencia original había sido legal o no. Y lo peor de todo era el nombre del demandante, don Esteban García Morales, su padre, el hombre al que había traicionado, el hombre que pensaba que estaría demasiado viejo o demasiado derrotado para hacer algo. Mateo apretó el papel con furia. ¿Cómo es posible? Yo tengo los documentos. La finca es mía. Pero la notificación no mentía, y mientras la releía una palabra en particular le llamó la atención. Fideicomiso. No sabía qué era eso. No recordaba haber visto nunca esa palabra en los papeles que le había hecho firmar a su padre. Y eso lo asustó más que cualquier otra cosa. Esa noche Mateo no durmió. Se quedó sentado en la sala de la casa, con las luces apagadas, mirando los papeles que había usado para despojar a don Esteban. Los revisó una y otra vez, buscando alguna mención de un fideicomiso, pero no había nada, absolutamente nada. ¿Cómo no vi esto?, murmuró en la oscuridad, porque la verdad era que Mateo había sido descuidado. Había asumido que un anciano de 78 años no tendría defensas legales. Había pensado que sería fácil, que solo necesitaba unos papeles, unas firmas y listo. Pero se había equivocado. Y ahora estaba pagando el precio. Al día siguiente, contrató a un abogado. Le explicó la situación. Le mostró todos los documentos y esperó a que el abogado le dijera que todo estaría bien, que era solo un trámite, que podía resolverlo fácilmente.
Pero el abogado lo miró con una expresión que no auguraba nada bueno. ¿Sabías que existía un fideicomiso sobre esta propiedad?, preguntó con voz firme. Mateo negó con la cabeza. No. Nunca escuché de eso. El abogado dejó los papeles sobre el escritorio y se quitó los lentes. Entonces tenemos un problema, porque ese fideicomiso tiene prioridad legal sobre cualquier transferencia posterior. Si un juez determina que engañaste a tu padre para que firmara estos papeles, no solo perderás la finca, podrías enfrentar cargos por fraude. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Fraude? Yo no hice nada ilegal. Él firmó voluntariamente. El abogado levantó una ceja. ¿Voluntariamente? ¿Le dijiste la verdad sobre lo que estaba firmando? Silencio. Mateo no supo qué responder, porque la verdad era que no. Le había mentido. Le había dicho que eran papeles del banco, papeles de protección, y su padre, confiado como siempre, había firmado sin leer. El abogado suspiró. Mira, puedo intentar defenderlo, pero no te voy a mentir. Las probabilidades no están a tu favor, especialmente porque tu padre tiene un documento legal que lo protege, y porque cualquier juez va a ver esto como lo que es: un hijo que traicionó la confianza de su padre adoptivo para robarle su tierra. Mateo se levantó de la silla con brusquedad. No le robé nada. Es mía. Legalmente es mía. El abogado lo miró con frialdad. No. Legalmente está en disputa, y mientras eso no se resuelva no puedes hacer nada con esa propiedad. Nada. Mateo salió de la oficina dando un portazo, pero por más que tratara de negarlo, sabía que el abogado tenía razón. Había subestimado a su padre, y ahora estaba atrapado en una situación de la que no sabía cómo salir. Mientras Mateo luchaba con su abogado y sus miedos, don Esteban seguía viviendo en el galpón. Pero ahora era diferente. Ahora tenía esperanza. Sabía que la batalla no estaba perdida, que todavía había una oportunidad de recuperar lo que era suyo, y aunque no sabía cómo terminaría todo, al menos sabía que no se había rendido, que había peleado, que había defendido su dignidad. Una tarde, mientras caminaba por el pueblo, se topó con Mateo en la calle. Fue inevitable. Los dos se detuvieron al mismo tiempo, mirándose desde lados opuestos del camino. Mateo apretó la mandíbula. Don Esteban solo lo miró con tristeza. ¿Valió la pena, hijo?, preguntó el anciano con voz suave. Mateo no respondió. Solo dio media vuelta y se alejó, dejando a su padre parado en medio de la calle, con el sol cayendo sobre sus hombros cansados. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y espera. El pueblo entero estaba al tanto del conflicto. Las conversaciones en las tiendas, en las plazas, en las cantinas, siempre terminaban en el mismo tema: don Esteban y Mateo, el padre traicionado y el hijo ingrato. Algunos apoyaban al anciano, decían que Mateo era un desgraciado, que no tenía vergüenza, que después de todo lo que don Esteban había hecho por él, así le pagaba. Otros, sin embargo, preferían mantenerse neutrales. Decían que eran asuntos de familia, que no debían meterse, que cada quien sabía lo que hacía, pero todos, absolutamente todos, estaban pendientes de lo que pasaría. Porque en un pueblo chico, los escándalos son el pan de cada día. Y este era el más grande que habían visto en años. Don Esteban, por su parte, seguía con su rutina. Se levantaba temprano, barría el galpón, compraba lo necesario en la tienda, caminaba por el pueblo, y cada noche, antes de dormir, se sentaba en la entrada del galpón y miraba hacia el horizonte, hacia el lugar donde estaba su finca. No podía verla desde ahí, pero sabía que estaba allá, y sabía que todavía era suya, al menos en espíritu. Legalmente, eso estaba por verse, pero en su corazón, esa tierra nunca dejaría de ser suya, porque la había trabajado, la había amado, la había defendido, y nadie, ni siquiera el hijo al que había criado, podía quitarle eso. Una mañana, el notario volvió a buscarlo. Llegó al galpón con una carpeta bajo el brazo y una expresión seria en el rostro. Don Esteban, necesito hablar con usted. El anciano dejó la escoba que estaba usando y lo invitó a pasar. Los dos se sentaron en unas cajas de madera que servían como asientos improvisados. ¿Qué pasó?,
preguntó don Esteban, sintiendo un nudo en el estómago. El notario abrió la carpeta y sacó varios documentos. El juez ya revisó el caso. Y hay buenas noticias. El anciano se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de buenas noticias? El notario sonrió levemente. El juez determinó que el fideicomiso tiene plena validez y que la transferencia que Mateo hizo fue fraudulenta. Engañó a usted para que firmara esos papeles sin que supiera lo que estaba haciendo. Eso es fraude, y la ley no lo permite. Don Esteban sintió que el pecho se le llenaba de aire. ¿Qué significa eso? El notario miró los papeles antes de responder. Significa que la propiedad vuelve a estar a su nombre. Mateo pierde todo derecho sobre la finca, y además va a ser investigado por fraude y abuso de confianza. Si lo encuentran culpable, podría enfrentar cargos penales. El anciano se quedó en silencio, procesando la información. No sintió alegría, no sintió victoria, solo sintió un profundo cansancio. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. El notario guardó los papeles. Ahora tiene que ir al juzgado a firmar unos documentos, y después puede regresar a su casa. La finca es suya otra vez. Don Esteban asintió despacio. Gracias. No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho. El notario se puso de pie. No tiene que agradecerme. Solo hice mi trabajo. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, llega bien. Esa misma tarde, don Esteban fue al juzgado, firmó los documentos necesarios, escuchó al juez explicarle sus derechos, y cuando todo estuvo listo, salió del edificio con un papel en la mano, que certificaba que la finca volvía a estar a su nombre. Caminó por el pueblo con pasos lentos, sintiendo el peso de los últimos meses sobre sus hombros. La gente lo saludaba al pasar. Algunos le daban palmadas en la espalda, otros le sonreían con aprobación. Bien hecho, don Esteban. Se lo merecía, señor. Ese muchacho se lo buscó. Pero el anciano solo asentía en silencio, sin decir mucho, porque no se sentía como un ganador. Se sentía como alguien que había perdido algo mucho más valioso que una propiedad. Había perdido a su hijo. Cuando llegó a la finca, el portón estaba abierto. Mateo no estaba. Había empacado sus cosas y se había ido sin despedirse, sin explicar nada, sin pedir perdón. Don Esteban entró despacio, mirando todo con ojos nuevos. La casa estaba vacía. Los muebles que Mateo había traído ya no estaban. Las paredes recién pintadas ahora lucían frías e impersonales. El patio estaba limpio, pero silencioso. No había ganado, no había vida. Solo el eco de lo que alguna vez había sido un hogar. El anciano caminó hasta el portal donde todo había comenzado. Se sentó en la misma silla donde había estado sentado el día que Mateo llegó con los papeles. Y se quedó ahí, mirando el horizonte, sintiendo el viento en la cara. Pasaron los días. Don Esteban volvió a su rutina de siempre. Se levantaba temprano, alimentaba a los pocos animales que quedaban, reparaba las cercas, trabajaba la tierra. Todo como antes. Pero nada era igual, porque ahora estaba solo, completamente solo. Y aunque tenía su casa, aunque tenía su tierra, había perdido algo que nunca podría recuperar: la confianza, el amor, la familia. Mateo nunca volvió. Se fue del pueblo sin decir a dónde. Algunos dijeron que se había ido a la ciudad, otros que había cruzado la frontera, pero nadie sabía con certeza. Y don Esteban nunca lo buscó, porque sabía que no tenía caso. El hijo que había criado ya no existía. Solo quedaba un extraño que había elegido el dinero sobre el amor. Una tarde, mientras descansaba en el portal, llegó una camioneta desconocida. De ella bajó un hombre joven, bien vestido, con una libreta en la mano. «¿Don Esteban García?», se preguntó. El anciano asintió. «Soy yo». El hombre se acercó con una sonrisa. «Mi nombre es Alberto Mendoza. Soy reportero del periódico regional. Me gustaría hacerle unas preguntas sobre lo que pasó con su hijo adoptivo». Don Esteban frunció el ceño. «No tengo nada que decir». El reportero insistió. «Es que su historia ha causado mucho interés. Mucha gente quiere saber cómo logró recuperar su propiedad, cómo se defendió». El anciano lo miró en silencio durante un momento. Luego negó con la cabeza. «No quiero ser noticia. Solo quiero vivir en paz».
El reportero pareció decepcionado, pero respetó su decisión. Se despidió con cortesía y se fue, dejando a don Esteban solo otra vez. Pero aunque el anciano no quiso hablar con la prensa, su historia se difundió de todas formas. La gente del pueblo la contó, la compartió, la llevó a otras comunidades, y pronto don Esteban se convirtió en una especie de símbolo, un ejemplo de que la justicia todavía existía, de que los viejos no siempre pierden, de que la dignidad no se negocia. Empezaron a llegar cartas, mensajes de apoyo, gente de otros pueblos que le escribía para decirle que lo admiraban, que su historia les había dado esperanza, que ellos también habían sido traicionados por familiares y ahora sabían que podían defenderse. Don Esteban leía esas cartas con una mezcla de sorpresa y tristeza. No se sentía como un héroe, solo se sentía como un hombre que había hecho lo que tenía que hacer. Los meses pasaron, la finca volvió a tener vida. Don Esteban compró más ganado, sembró nuevos cultivos, reparó lo que Mateo había descuidado. Y poco a poco, la propiedad volvió a ser lo que siempre había sido, un lugar de trabajo, de memoria, de historia. Pero aunque las cosas mejoraron en el exterior, en el interior del anciano había una herida que no sanaba. Cada noche antes de dormir pensaba en Mateo, en el niño que había sido, en el joven que había criado, y se preguntaba qué había salido mal, en qué momento había perdido a su hijo, si había sido su culpa, si había hecho algo mal, pero por más que buscaba respuestas no las encontraba, porque la traición no tiene lógica, no tiene explicación, solo tiene consecuencias. Un día, mientras trabajaba en el campo, vio a lo lejos una figura caminando por el camino de tierra. Al principio no la reconoció, pero cuando se acercó más, el corazón le dio un vuelco. Era Mateo. Venía caminando con las manos en los bolsillos, la cabeza gacha, la ropa sucia. Ya no tenía la arrogancia de antes, ya no tenía la mirada fría, solo lucía cansado, derrotado, perdido. Don Esteban dejó la herramienta que estaba usando y se quedó parado esperando. Mateo se detuvo a unos metros de distancia. Los dos se miraron en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, Mateo habló. «Papá». Su voz era apenas un susurro. Don Esteban no respondió, solo esperó. Mateo tragó saliva. No sé. Vine porque no tenía a dónde más ir. El anciano lo miró sin decir nada. Mateo continuó, con la voz quebrándose. Lo siento. Sé que no sirve de nada decirlo ahora. Sé que te hice daño, que te traicioné, pero... Lo siento. Don Esteban sintió un nudo en la garganta. Parte de él quería gritarle, decirle todo el dolor que le había causado, todo lo que había sufrido por su culpa. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba al niño que había criado, solo sentía lástima. «¿Qué pasó con tu vida, Mateo?», preguntó con voz suave. El joven bajó la mirada. «Todo se vino abajo. Perdí todo. El dinero que tenía se acabó. La gente me dio la espalda. Y ahora no tengo nada». Don Esteban suspiró. «Tenías todo, y lo tiraste a la basura». Mateo asintió sin levantar la vista. «Lo sé». El silencio volvió a caer entre ellos. Don Esteban miró a su hijo adoptivo, ese hombre de 45 años que ahora lucía como un anciano él también, y sintió algo que no esperaba sentir. Compasión. No perdón. Todavía no. Pero compasión. «¿Tienes hambre?», preguntó el anciano. Mateo levantó la mirada, sorprendido. «¿Qué?». Don Esteban señaló hacia la casa. «Te pregunté si tienes hambre». Mateo dudó. «Yo, sí, pero no vine a...». El anciano levantó una mano. «Ya sé. Ven, hay comida en la cocina». Mateo lo siguió despacio, sin creer lo que estaba pasando. Entraron a la casa. Don Esteban sacó unos platos, sirvió frijoles, tortillas, un poco de arroz. Los dos se sentaron a la mesa en silencio. Comieron sin hablar. Mateo tragaba con dificultad, como si cada bocado le pesara. Don Esteban lo observaba de reojo, viendo en él al niño que alguna vez había alimentado con amor. Cuando terminaron, Mateo se limpió la boca con el dorso de la mano. «Gracias», dijo en voz baja. Don Esteban asintió. «No te estoy perdonando». Mateo bajó la mirada.
Lo sé. El anciano se levantó de la mesa. Pero tampoco voy a dejarte morir de hambre en la calle. Puedes quedarte esta noche. Mañana te vas. Mateo lo miró con los ojos brillantes. ¿Por qué? Después de todo lo que te hice. ¿Por qué? Don Esteban lo miró con una mezcla de tristeza y firmeza. Porque yo no soy como tú. Porque aunque me hayas quitado todo, no me quitaste mi humanidad. Esa noche, Mateo durmió en un cuarto pequeño al fondo de la casa. Don Esteban se quedó en el portal mirando las estrellas, tratando de entender sus propios sentimientos. No sabía si había hecho lo correcto, no sabía si debía haberlo corrido, pero en el fondo sabía que no podía ser como Mateo, no podía ser cruel, no podía cerrar su corazón por completo. Aunque doliera, aunque fuera injusto. Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a salir, Mateo ya estaba despierto. Salió de la casa con su mochila al hombro y se detuvo frente a don Esteban. «Me voy», dijo. El anciano asintió. «Cuídate». Mateo dio un paso, luego se detuvo. Algún día espero poder compensarte». Don Esteban no respondió. Mateo siguió caminando. Y esta vez, don Esteban no lo vio irse con tristeza. Lo vio irse con aceptación, porque sabía que algunos hijos se pierden y no hay nada que un padre pueda hacer para traerlos de vuelta. Los días siguieron su curso en la finca. Don Esteban volvió a su rutina de siempre, pero algo había cambiado en él. Ya no era el mismo hombre que había sido antes de todo esto. La traición lo había marcado, le había enseñado cosas que nunca quiso aprender, que el amor no siempre es suficiente, que la confianza puede ser un arma de doble filo, que hay personas capaces de traicionar incluso a quienes les dieron todo, pero también le había enseñado algo más importante, que la dignidad no se negocia, que defenderse no es venganza, que la justicia, aunque lenta, existe, y que él, un anciano de 78 años, todavía tenía la fuerza para pelear por lo que era suyo. Una mañana, mientras reparaba una cerca del lado oeste de la propiedad, escuchó el motor de un vehículo acercándose. Levantó la vista y vio una camioneta blanca con el logo del gobierno municipal. De ella bajaron dos hombres con portapapeles. «Buenos días, don Esteban García», preguntó uno de ellos. El anciano dejó el martillo en el suelo y se limpió las manos en el pantalón. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlos?» Los hombres se miraron entre sí antes de responder. «Somos del Departamento de Desarrollo Rural. Queremos hablar con usted sobre su caso». Don Esteban frunció el ceño. «¿Mi caso? Ya se resolvió. La finca está a mi nombre otra vez». Uno de los hombres asintió. «Lo sabemos, y precisamente por eso estamos aquí». Los tres caminaron hasta el portal de la casa. Don Esteban les ofreció agua y se sentaron en las sillas de madera. El hombre que parecía estar a cargo sacó unos documentos de su portapapeles. «Don Esteban, su historia ha llamado mucho la atención en el gobierno municipal. No todos los días vemos casos donde un propietario logra defenderse de un despojo usando herramientas legales tan antiguas como un fideicomiso rural». El anciano no sabía si eso era un cumplido o una observación. «Solo hice lo que tenía que hacer», respondió con sencillez. El otro hombre habló. «Precisamente, y por eso queremos proponerle algo. Queremos que participe en un programa de concientización para propietarios rurales, para enseñarles cómo proteger sus tierras de despojos similares». Don Esteban se quedó en silencio, procesando la propuesta. Nunca se había visto como alguien que pudiera enseñar algo a otros. Siempre había sido solo un campesino, un trabajador de la tierra. Pero estos hombres lo miraban como si fuera algo más, como si su experiencia valiera la pena ser compartida. «No sé», dijo finalmente. «Yo no soy bueno hablando en público. No soy maestro». El hombre a cargo sonrió. «No necesita hacerlo. Solo necesita contar su historia, explicar qué hizo, cómo se defendió. Créame, hay muchas personas en su misma situación que no saben que tienen opciones legales para protegerse». Don Esteban miró hacia la tierra que se extendía frente a su casa. Pensó en todos los años que había trabajado ahí, en todo lo que había perdido y recuperado, y asintió despacio. «Está bien. Si creen que puedo ayudar, lo haré». 2 semanas después,
Don Esteban se encontraba sentado en un salón comunitario del pueblo vecino. Frente a él había unas 50 personas, la mayoría campesinos y propietarios de pequeñas fincas. Todos lo miraban con expectativa. Un funcionario del gobierno lo presentó brevemente y luego le cedió la palabra. El anciano se puso de pie, sintiendo las piernas temblarle un poco. No por miedo, sino por la emoción de estar ahí, de poder compartir algo que tal vez ayudaría a otros. «Buenos días a todos», comenzó con voz firme. «Mi nombre es Esteban García, y estoy aquí para contarles lo que me pasó. No porque quiera que sientan lástima por mí, sino porque quiero que aprendan de mis errores, y también de mis aciertos». Durante la siguiente hora, don Esteban contó su historia. Habló de Mateo, de la adopción, del amor que le había dado, de la traición que recibió a cambio. Habló de los papeles que firmó sin saber lo que estaba firmando, del despojo, del dolor, de las noches en el galpón abandonado. Y luego habló de cómo descubrió el fideicomiso, de cómo peleó legalmente, de cómo recuperó lo que era suyo. La gente escuchaba en silencio, algunos con los ojos brillantes, otros asintiendo con la cabeza. Cuando terminó, hubo un momento de silencio. Y luego, un aplauso. No fue un aplauso estruendoso, fue un aplauso sincero, de respeto, de reconocimiento. Don Esteban se sentó sintiendo un nudo en la garganta. Después de la charla, varias personas se acercaron a hablar con él. Una mujer de unos 60 años le contó que su sobrino estaba tratando de quitarle su casa. Un hombre mayor le dijo que sus hijos querían vender la tierra familiar sin su consentimiento. Otro le agradeció por compartir su historia, porque ahora sabía que podía proteger su propiedad legalmente. Don Esteban escuchó a cada uno con atención. Les dio consejos basados en su experiencia. Les recomendó hablar con un notario, revisar sus documentos, no firmar nada sin entender completamente qué estaban firmando, y sobre todo, no tener miedo de defenderse. Cuando todos se fueron, el anciano se quedó solo en el salón mirando las sillas vacías, y por primera vez en mucho tiempo sintió que su dolor había servido para algo. De regreso a la finca, don Esteban se sentía diferente, más ligero, como si compartir su historia hubiera liberado algo que había estado guardando en el pecho. Ya no se sentía como una víctima, se sentía como un sobreviviente, como alguien que había enfrentado la tormenta y había salido del otro lado. No ileso, pero sí más fuerte. Esa noche se sentó en el portal con una taza de café caliente. Miró las estrellas, escuchó los sonidos de la noche y pensó en todo lo que había vivido, en todo lo que había perdido, en todo lo que había ganado. Y se dio cuenta de algo importante, que la vida no siempre es justa, pero que eso no significa que uno deba rendirse. Los meses siguieron pasando. Don Esteban continuó participando en el programa de concientización. Visitó otros pueblos, habló con más personas, compartió su historia una y otra vez, y cada vez que lo hacía, sentía que estaba haciendo algo valioso, que estaba ayudando a otros a no pasar por lo mismo que él había pasado. Una tarde, mientras regresaba de una de esas charlas, vio a un hombre joven parado frente a su portón. Al principio no lo reconoció, pero cuando el hombre se volteó, don Esteban sintió un escalofrío. Era Mateo, pero lucía diferente, más delgado, más cansado, con una expresión en el rostro que el anciano no había visto antes: arrepentimiento. Don Esteban bajó de la camioneta que le habían prestado para ir a la charla y caminó hacia su hijo adoptivo. Los dos se quedaron frente a frente, sin decir nada durante un momento. Finalmente, Mateo habló. «Supe que estás dando charlas, que estás ayudando a la gente a proteger sus tierras». El anciano asintió. «Así es». Mateo bajó la mirada. «Es bueno. Lo que haces es bueno». Don Esteban no respondió. Solo esperó a que Mateo dijera lo que realmente había venido a decir. El joven respiró hondo. «Papá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que te hice fue imperdonable. Pero vine a decirte algo que necesito que sepas». El anciano cruzó los brazos. «Te escucho». Mateo levantó la mirada con los ojos rojos. «Durante todos estos meses he estado pensando en lo que hice.
en cómo te traicioné, en cómo tiré a la basura todo lo que me diste, y me di cuenta de algo, que no solo te robé la tierra, te robé algo mucho peor, te robé la confianza, el amor, la familia, y eso no tiene precio. Don Esteban sintió que algo se movía en su pecho, pero no dijo nada. Mateo continuó. No vine a pedirte que me perdones. No vine a pedirte nada. Solo vine a decirte que tenías razón, que el amor adopta, pero la dignidad no se regala, y que tú me enseñaste eso, aunque yo no lo entendí hasta que fue demasiado tarde. El anciano miró a su hijo adoptivo en silencio. Vio en sus ojos algo que no había visto antes: sinceridad, dolor real, arrepentimiento genuino. Pero también sabía que el arrepentimiento no borraba lo que había pasado, no devolvía el tiempo perdido, no sanaba las heridas abiertas. Mateo, dijo finalmente con voz calmada, aprecio que hayas venido a decir esto. De verdad, pero necesito que entiendas algo. El perdón no es algo que se da porque alguien lo pida. Es algo que se da cuando el corazón está listo. Y el mío todavía no lo está. Mateo asintió con las lágrimas corriendo por su rostro. Lo entiendo. Y no te voy a molestar más. Solo gracias. Por darme una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Por amarme cuando nadie más lo hacía. Y perdón, por no haberlo valorado. Mateo dio media vuelta y comenzó a alejarse. Don Esteban lo vio partir, sintiendo una mezcla de emociones que no podía nombrar: tristeza, alivio, compasión, dolor, pero también algo más: paz, porque sabía que había hecho lo correcto, que no había cedido su dignidad, que no había perdonado solo porque alguien se lo pidiera, que había mantenido su palabra, su honor, su valor. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, don Esteban pensó en todo lo que había vivido, en el despojo, en la lucha, en la recuperación, en el perdón que todavía no llegaba, y se dio cuenta de que estaba bien así, que no tenía que apresurarse, que el tiempo sanaría lo que tuviera que sanar, y que mientras tanto él seguiría viviendo, trabajando, ayudando, siendo él mismo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y don Esteban seguía adelante. La finca prosperaba, el ganado crecía, los cultivos daban fruto, y él, aunque mayor, seguía trabajando con la misma dedicación de siempre. Una mañana, mientras alimentaba a las gallinas, escuchó el timbre de su teléfono. Era un mensaje de texto. Lo abrió y leyó. Era del abogado que había manejado su caso. Don Esteban, tengo noticias importantes. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? El anciano respondió que sí y guardó el teléfono. No sabía qué esperar, pero algo en su pecho le decía que era importante. Esa tarde, don Esteban llegó a la oficina del abogado. El hombre lo recibió con una sonrisa. Don Esteban, gracias por venir. Tengo algo que mostrarle. Sacó un sobre grande y lo puso sobre el escritorio. ¿Qué es esto?, preguntó el anciano. El abogado abrió el sobre y sacó varios documentos. Es la resolución final del caso contra Mateo. El juez emitió su veredicto. Don Esteban sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Y qué dice? El abogado leyó el documento en voz alta. Mateo ha sido declarado culpable de fraude y abuso de confianza. Ha sido sentenciado a 2 años de prisión, aunque la sentencia quedó en suspensión condicional. Eso significa que no irá a la cárcel, pero tendrá antecedentes penales. Además, está obligado a pagar una compensación económica por daños morales. Don Esteban escuchó en silencio. No sintió alegría, no sintió victoria, solo sintió un profundo cansancio. ¿Cuánto tiene que pagar?, preguntó. El abogado revisó los papeles. 50,000 pesos. Es una cantidad simbólica considerando lo que hizo. Pero el juez tomó en cuenta que Mateo ya perdió todo, que no tiene recursos, que está viviendo en condiciones difíciles. El anciano asintió. Entiendo. El abogado lo miró con curiosidad. ¿Quiere proceder con el cobro de la compensación? Porque tiene todo el derecho de hacerlo. Don Esteban se quedó pensativo durante un momento. Luego negó con la cabeza. No quiero su dinero. Ya recuperé lo que era mío.
Eso es suficiente. El abogado pareció sorprendido, pero respetó su decisión. Cuando don Esteban salió de la oficina del abogado, se sintió más ligero que nunca. Había cerrado un ciclo, había peleado, había ganado, y ahora podía seguir adelante sin rencor, sin sed de venganza, sin necesidad de ver a Mateo sufrir más de lo que ya había sufrido, porque al final la justicia no se trata de destruir al otro, se trata de restaurar lo que fue dañado. Y eso era exactamente lo que había hecho. Caminó por el pueblo con la cabeza en alto, sintiendo el sol en la cara. La gente lo saludaba al pasar. Algunos le preguntaban cómo estaba, otros le comentaban sobre las charlas que había dado. Y don Esteban respondía con amabilidad, con la calidez que siempre lo había caracterizado. Esa noche se sentó en el portal de su casa con una taza de café. Miró el horizonte. Escuchó el canto de los grillos. Sintió la brisa fresca de la noche, y por primera vez en mucho tiempo sonrió. No era una sonrisa de felicidad absoluta, era una sonrisa de paz, de aceptación, de saber que había hecho lo correcto, que había defendido su dignidad, que había mantenido su honor, y que aunque había perdido a un hijo, no había perdido su humanidad. Los meses siguieron pasando. Don Esteban continuó con su vida. Trabajaba la tierra, cuidaba sus animales, daba charlas en diferentes comunidades, y poco a poco su nombre se volvió conocido en la región. La gente hablaba de él con respeto. Lo consideraban un ejemplo de fortaleza, de dignidad, de justicia. Un día, mientras estaba en el mercado del pueblo comprando semillas, una mujer se acercó a él. Era joven, tal vez de unos 30 años, con una niña de la mano. ¿Don Esteban?, preguntó con timidez. El anciano se volteó. Sí, dígame. La mujer sonrió. Yo estuve en una de sus charlas hace unos meses, la que dio en San Miguel. Don Esteban asintió. Me acuerdo, había mucha gente ese día. La mujer bajó la mirada. Quiero agradecerle, porque gracias a lo que usted dijo pude defenderme de mi cuñado. Él quería quitarme la casa que mi esposo me dejó cuando murió, pero yo seguí su consejo. Fui con un abogado. Revisé los papeles y descubrí que la casa estaba protegida legalmente. Mi cuñado no pudo hacer nada. Don Esteban sintió un calor en el pecho. Me alegra mucho escuchar eso, señora. Me alegra que haya podido defender lo que es suyo. La mujer tenía lágrimas en los ojos. Usted no sabe lo que significa para mí. Soy madre soltera. Esta niña es todo lo que tengo. Y si hubiera perdido la casa, no sé qué habría hecho. El anciano puso una mano en el hombro de la mujer. Usted es fuerte, y su hija tiene suerte de tener una madre como usted. La mujer se limpió las lágrimas y se despidió con una sonrisa. Don Esteban la vio alejarse, sintiendo que todo lo que había pasado, todo el dolor, toda la lucha, había valido la pena. Porque si su historia había ayudado aunque fuera a una persona, entonces no había sido en vano. Esa tarde, de regreso a la finca, don Esteban pensó en todo lo que había logrado. No solo había recuperado su tierra, había encontrado un propósito, una manera de convertir su dolor en algo útil, en algo que ayudaba a otros, y eso era algo que nadie podía quitarle, ni siquiera Mateo. Los días seguían su curso. La vida en la finca era tranquila. Don Esteban había encontrado una rutina que le funcionaba. Se levantaba al amanecer, trabajaba hasta el mediodía, descansaba un poco, y luego seguía con las tareas de la tarde. No era una vida fácil, pero era una vida digna, una vida que valía la pena vivir. Una noche, mientras leía un libro viejo en el portal, escuchó pasos acercándose. Levantó la vista y vio una figura en la oscuridad. Era Mateo. Otra vez, pero esta vez venía diferente. No venía con arrogancia, no venía con exigencias, venía con humildad, con las manos vacías y el corazón aparentemente más ligero. «Papá», dijo en voz baja, «¿puedo hablar contigo?» Don Esteban cerró el libro y lo miró en silencio. Después de un momento, asintió. «Siéntate». Mateo se sentó en el escalón del portal, manteniendo una distancia respetuosa. No intentó acercarse demasiado, no intentó forzar nada, solo se sentó y esperó.
«¿Qué quieres, Mateo?», preguntó el anciano con voz calmada. El joven respiró hondo. «Vine a decirte que encontré trabajo, en un rancho a 2 pueblos de aquí. No es gran cosa, pero es honesto, y estoy tratando de reconstruir mi vida». Don Esteban asintió. «Me alegra escuchar eso». Mateo bajó la mirada. «También vine a decirte que entiendo si nunca me perdonas. Si nunca quieres volver a verme, lo entiendo y lo respeto. Pero quería que supieras que estoy tratando de ser mejor, de no repetir los errores que cometí». El anciano miró a su hijo adoptivo. Vio en él algo que no había visto antes. No solo arrepentimiento, sino cambio, esfuerzo real, voluntad de mejorar. «Mateo», dijo finalmente, «el perdón no es algo que se da de la noche a la mañana. Es un proceso y toma tiempo. Pero me alegra que estés tratando de cambiar. Eso es lo más importante». Mateo levantó la mirada con los ojos brillantes. «Gracias, papá. Gracias por no cerrarme la puerta completamente». Los dos se quedaron en silencio durante un rato. No era un silencio incómodo, era un silencio reflexivo. Un silencio que permitía que las palabras se asentaran, que las emociones se procesaran. Después de un tiempo, Mateo se puso de pie. «No te voy a molestar más. Solo quería que supieras que te agradezco por todo y que voy a trabajar para ser alguien de quien puedas estar orgulloso, aunque sea un poco». Don Esteban asintió. «Cuídate, hijo». Mateo se despidió con un gesto de mano y se alejó en la oscuridad. El anciano lo vio partir, sintiendo algo diferente en el pecho. No era perdón todavía, pero era algo parecido. Era esperanza, esperanza de que tal vez con el tiempo las cosas pudieran sanar, de que tal vez algún día pudieran reconstruir algo de lo que se había roto. Los meses siguieron pasando. Don Esteban continuó con su vida. Trabajaba, daba charlas, ayudaba a quien lo necesitara, y de vez en cuando recibía noticias de Mateo, a través de conocidos, a través del pueblo, que estaba trabajando bien, que se estaba portando mejor, que estaba ahorrando dinero, que estaba tratando de pagar sus deudas, tanto económicas como morales. El anciano escuchaba esas noticias sin decir mucho, pero en el fondo se alegraba, porque aunque Mateo le había hecho daño, nunca había dejado de ser su hijo. Y un padre, aunque esté herido, nunca deja de desear lo mejor para sus hijos. Una tarde, mientras reparaba el techo de la casa, Mateo apareció otra vez. Esta vez traía algo en las manos. Una caja de madera. «Papá», dijo Mateo desde el pie de la escalera, «¿puedo subir?». Don Esteban lo miró desde arriba. «¿Qué traes ahí?». Mateo levantó la caja. «Es algo que quiero darte. Por favor». El anciano bajó de la escalera y los dos se quedaron frente a frente. Mateo le entregó la caja. «Ábrela». Don Esteban la abrió con cuidado. Adentro había herramientas viejas pero en buen estado, herramientas que reconoció de inmediato. «Estas son», comenzó a decir. Mateo asintió. «Son las herramientas que te vendí cuando me quedé con la finca. Las compré de vuelta. Tuve que trabajar mucho para juntar el dinero, pero sentía que debía devolverlas, porque no eran mías. Nunca lo fueron». Don Esteban sintió un nudo en la garganta. Tomó una de las herramientas, un martillo viejo que había pertenecido a su padre. Lo sostuvo entre las manos, sintiendo el peso de los recuerdos. «Mateo, no tenías que hacer esto». El joven negó con la cabeza. «Sí tenía, porque cada vez que pensaba en estas herramientas, recordaba lo que te hice, y no podía vivir con eso. Necesitaba devolverlas. Necesitaba hacer algo bien». Don Esteban miró a su hijo adoptivo, y por primera vez en mucho tiempo vio en él al niño que había criado, al joven que había amado, al hijo que siempre había querido que fuera. «Gracias», dijo con voz quebrada. Mateo asintió con las lágrimas corriendo por su rostro. «De nada, papá, y perdón por todo». Los dos se quedaron ahí, en el patio de la finca, con la caja de herramientas entre ellos. No se abrazaron, no se dijeron más palabras, pero algo cambió en ese momento. Algo se sanó aunque fuera un poco. Mateo se despidió y se fue. Don Esteban se quedó mirando las herramientas, sintiendo que un peso se levantaba de su pecho.
No era perdón completo, todavía no, pero era un paso hacia la sanación, hacia la paz. Esa noche don Esteban colocó las herramientas en su lugar de siempre, en el pequeño taller al lado de la casa, y mientras las ordenaba, sintió que algo se cerraba. Un ciclo que había comenzado con dolor ahora empezaba a cerrarse con esperanza. Los días seguían su ritmo. Don Esteban continuó trabajando, ayudando, viviendo, y Mateo seguía en su camino de redención. Los dos no se veían seguido, tal vez una vez al mes, tal vez menos. Pero cuando se veían, había respeto. Había distancia todavía, pero también había algo más. Había la posibilidad de un futuro diferente. Una tarde, don Esteban recibió una llamada del gobierno municipal. Le informaron que su programa de concientización había sido tan exitoso que querían expandirlo a nivel estatal. Querían que viajara a más pueblos, que hablara con más personas, que su historia llegara a más gente. El anciano aceptó, porque sabía que su dolor tenía un propósito, y ese propósito era ayudar a otros a no pasar por lo mismo. Durante los siguientes meses, don Esteban viajó por todo el estado, visitó comunidades rurales, habló con campesinos, compartió su historia una y otra vez, y cada vez que lo hacía, veía los mismos ojos, los mismos rostros, las mismas preocupaciones, y sabía que estaba haciendo una diferencia. Una noche, después de una charla particularmente emotiva, una anciana se acercó a él. Tenía lágrimas en los ojos. Don Esteban, gracias. Gracias por enseñarnos que no estamos solos, que podemos defendernos, que la justicia todavía existe. El anciano tomó la mano de la mujer. No tiene que agradecerme. Yo solo cuento mi historia. Usted es quien tiene que defenderse. Usted es quien tiene que pelear por lo suyo. La mujer asintió. Lo haré, se lo prometo. Don Esteban regresó a su finca esa noche sintiéndose más satisfecho que nunca. No por el reconocimiento, no por la fama, sino porque sabía que estaba marcando una diferencia, que su vida tenía sentido, que su dolor no había sido en vano, y eso era más valioso que cualquier otra cosa. Los meses se convirtieron en un año, y luego en 2. Don Esteban seguía dando charlas, seguía ayudando, seguía viviendo con dignidad, y Mateo seguía en su proceso de cambio. Los dos mantenían una relación distante pero cordial. No eran padre e hijo como antes, pero tampoco eran extraños. Eran dos personas que habían compartido una historia dolorosa y que ahora trataban de sanar, cada uno a su manera. Una tarde, mientras don Esteban regaba sus plantas, Mateo llegó a la finca. Esta vez venía con alguien más, una mujer joven. «Papá», dijo Mateo con una sonrisa tímida, «quiero presentarte a alguien. Ella es Laura, mi novia». Don Esteban dejó la manguera en el suelo y se acercó. La joven le extendió la mano. «Mucho gusto, don Esteban. Mateo me ha hablado mucho de usted». El anciano estrechó su mano. «Mucho gusto, Laura, bienvenida». Los tres se sentaron en el portal. Laura era amable, educada, y se notaba que quería genuinamente a Mateo. Hablaron durante un rato, sobre el trabajo, sobre la vida, sobre los planes a futuro. Y don Esteban escuchaba observando a su hijo adoptivo con una mezcla de sorpresa y orgullo silencioso. Cuando Laura se excusó para ir al baño, Mateo aprovechó para hablar con su padre a solas. «Papá, sé que todavía tengo mucho que reparar. Sé que lo que te hice no se borra fácilmente. Pero estoy tratando, de verdad». Don Esteban asintió. «Lo veo, hijo, y me alegra». Mateo respiró hondo. «Laura no sabe todo lo que pasó. Sabe que cometí errores, pero no sabe los detalles. Y algún día se lo diré, porque no quiero tener secretos con ella. Pero antes de eso, quería que tú la conocieras, porque tu opinión importa». El anciano miró a Mateo con seriedad. «¿Por qué importa mi opinión?» Mateo bajó la mirada. «Porque aunque te haya fallado, tú sigues siendo mi padre, y siempre lo serás». Don Esteban sintió que algo se rompía dentro de él, pero no era algo malo. Era la última barrera de resentimiento cayendo. Era el perdón finalmente encontrando su camino. «Mateo», dijo con voz suave, «te perdono». El joven levantó la mirada
incrédulo. ¿Qué? Don Esteban repitió. Te perdono. No porque lo que hiciste esté bien, no porque se pueda olvidar fácilmente, sino porque veo que has cambiado, que estás tratando, y porque guardar rencor ya no me sirve. Solo me hace daño. Mateo se quebró. Lloró como no había llorado en años. Gracias, papá. Gracias. No merezco tu perdón, pero... Gracias. Don Esteban puso una mano en el hombro de su hijo. Todos merecemos una segunda oportunidad. Tú la tuviste. Úsala bien. Cuando Laura regresó, encontró a los dos hombres sentados en silencio, pero con una paz entre ellos que no había estado ahí antes. Se sentó junto a Mateo y tomó su mano. ¿Todo bien?, preguntó. Mateo asintió limpiándose las lágrimas. Sí, todo está bien. Don Esteban los miró a los dos. ¿Tienen hambre? ¿Puedo preparar algo? Laura sonrió. Nos encantaría, don Esteban. Los tres entraron a la casa. Don Esteban preparó comida. Mateo ayudó en la cocina. Laura puso la mesa. Y por primera vez en años, la casa se llenó de risas, de conversación, de vida. No era como antes. Nunca volvería a ser como antes. Pero era algo nuevo, algo diferente, algo que valía la pena construir. Esa noche, después de que Mateo y Laura se fueron, don Esteban se quedó en el portal mirando las estrellas. Pensó en todo lo que había vivido, en el dolor, en la traición, en la lucha, en la recuperación, en el perdón, y se dio cuenta de que había llegado al final de un camino muy largo, un camino que había comenzado con amor, que se había transformado en dolor, que había pasado por la justicia y que ahora terminaba en paz. No era una paz perfecta. Todavía había cicatrices, todavía había recuerdos dolorosos, pero era una paz real, una paz que le permitía dormir tranquilo, que le permitía mirar hacia adelante sin amargura, que le permitía vivir con dignidad. Los días siguieron su curso. Don Esteban continuó con su vida. Trabajaba menos que antes, porque la edad empezaba a pesarle, pero seguía dando charlas, seguía ayudando, seguía siendo una luz para quienes lo necesitaban, y Mateo seguía en su camino. Trabajaba, ahorraba, construía una vida con Laura, y de vez en cuando visitaba a su padre. No para pedir perdón otra vez, ya lo había hecho, sino para construir una relación nueva, una relación basada no en el pasado, sino en el presente, una relación que reconocía el dolor, pero que no vivía en él. Una tarde don Esteban recibió una carta. Era del gobierno estatal. Le informaban que su programa de concientización había sido reconocido a nivel nacional, que había ayudado a cientos de familias a proteger sus propiedades y que querían darle un reconocimiento oficial. El día de la ceremonia, don Esteban se vistió con su mejor camisa, se peinó el cabello hacia atrás y caminó hacia el auditorio municipal donde se realizaría el evento. Cuando entró, se sorprendió al ver que había mucha gente, autoridades, campesinos, familias que había ayudado, y en la primera fila estaba Mateo, con Laura a su lado. El anciano caminó hasta el frente. Recibió el reconocimiento, escuchó los discursos, y cuando le pidieron que dijera unas palabras, se acercó al micrófono con humildad. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por este reconocimiento. Pero quiero que sepan algo. Yo no hice esto por fama. No lo hice por reconocimiento. Lo hice porque pasé por algo doloroso, y no quería que otros pasaran por lo mismo. Don Esteban hizo una pausa, mirando a la audiencia. La vida nos pone pruebas. Algunas son difíciles, algunas son injustas. Y a veces, esas pruebas vienen de las personas que menos esperamos. Pero lo importante no es caerse, es levantarse, es defenderse, es mantener la dignidad. Miró hacia donde estaba Mateo. Y también es perdonar, no porque el otro lo merezca, sino porque uno lo necesita, porque guardar rencor solo nos hace daño, y la vida es muy corta para vivir con amargura. Hubo un silencio en el auditorio, y luego un aplauso largo y sincero. Don Esteban regresó a su asiento, sintiendo que había cerrado un ciclo importante en su vida. Después de la ceremonia, Mateo se acercó a su padre. «Papá»,
Gracias, por todo, por perdonarme, por darme otra oportunidad, por enseñarme lo que significa ser un hombre de verdad. Don Esteban abrazó a su hijo. Fue el primer abrazo que se daban en años, y fue un abrazo que decía más que 1000 palabras. Te quiero, hijo. A pesar de todo, te quiero. Mateo lloró en el hombro de su padre. Yo también te quiero, papá, y voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser digno de tu amor. Los dos se separaron. Laura se acercó y también abrazó a don Esteban. Gracias por darle una segunda oportunidad a Mateo. Él es un buen hombre, y sé que gran parte de eso es gracias a usted. El anciano sonrió. Él siempre fue un buen hombre, solo se perdió por un tiempo. Pero lo importante es que encontró el camino de regreso. Esa noche, don Esteban regresó a su finca con el corazón lleno, no de felicidad absoluta, sino de paz, de satisfacción, de saber que había hecho lo correcto, que había defendido su dignidad, que había perdonado sin perder su valor, que había ayudado a otros y que al final del día su vida tenía sentido. Se sentó en el portal, mirando las estrellas como tantas veces había hecho, y pensó en todas las personas que había ayudado, en todas las familias que ahora sabían cómo proteger sus propiedades, en todos los corazones que había tocado con su historia, y supo que su dolor no había sido en vano, que todo lo que había sufrido había servido para algo más grande que él mismo. Los meses siguieron pasando. Don Esteban envejecía, pero con gracia, con dignidad. Mateo lo visitaba cada vez más seguido, lo ayudaba con las tareas pesadas, reparaba lo que se rompía, y poco a poco la relación entre padre e hijo se reconstruía. No era como antes, nunca sería como antes, pero era algo real, algo valioso, algo que ambos cuidaban con esmero. Un día Mateo llegó con una noticia. Papá, Laura está embarazada, vamos a tener un bebé. Don Esteban sintió que el corazón se le llenaba de alegría. ¿De verdad? Eso es maravilloso. Mateo sonrió. Y queremos pedirte algo. Queremos que seas el padrino. Queremos que seas parte de la vida de nuestro hijo. El anciano sintió lágrimas en los ojos. Sería un honor. 9 meses después, nació un niño. Le pusieron Esteban, en honor al abuelo. Don Esteban cargó al bebé en sus brazos mirándolo con ternura. Bienvenido al mundo, pequeño Esteban. Tienes un padre que cometió errores, pero que aprendió de ellos, y tienes un abuelo que siempre va a estar aquí para ti. Mateo miraba la escena con lágrimas en los ojos. Gracias, papá, por darme la oportunidad de ser padre, de hacer las cosas bien esta vez. Don Esteban le entregó el bebé a Mateo. Ahora te toca a ti. Enséñale lo que yo traté de enseñarte: amor, respeto, dignidad y sobre todo honestidad. Mateo asintió. Lo haré, te lo prometo. Y don Esteban supo que esta vez su hijo cumpliría su promesa. Los años pasaron. Don Esteban cumplió 83 años. Su cuerpo ya no era el mismo. Le dolían las articulaciones. Le costaba levantarse temprano, pero su espíritu seguía fuerte. Su voluntad seguía intacta y su propósito seguía claro. Seguía dando charlas, aunque ahora menos frecuentes. Seguía ayudando a quien lo necesitara. Y sobre todo, seguía siendo un ejemplo de dignidad para todos los que lo conocían. Mateo se había convertido en un padre dedicado. Trabajaba duro para darle lo mejor a su familia, y cada fin de semana llevaba al pequeño Esteban a visitar a su abuelo. Los tres pasaban las tardes en el portal de la finca, mirando el atardecer, compartiendo historias. Una tarde, mientras don Esteban le contaba al pequeño Esteban sobre cómo había trabajado la tierra cuando era joven, el niño lo interrumpió con una pregunta. «Abuelo, ¿por qué trabajas tanto? Ya estás viejito». Don Esteban sonrió. «Porque la tierra hay que cuidarla, mijito. Hay que trabajarla con amor. Hay que respetarla. Y hay que defenderla». El niño no entendió completamente, pero asintió de todas formas. Mateo, sentado a un lado, miraba la escena con una mezcla de nostalgia y gratitud. «Papá, ¿te acuerdas cuando yo era chico y me decías lo mismo?» Don Esteban asintió. «Claro que me acuerdo. Te decía que la tierra era nuestra herencia, nuestro legado». Mateo bajó la mirada. «Y yo no lo entendí,
hasta que fue demasiado tarde. El anciano puso una mano en el hombro de su hijo. Pero lo entendiste, y eso es lo importante. Algunos nunca lo entienden, tú sí, y ahora puedes enseñarle a tu hijo. Mateo asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Lo haré, papá. Te lo prometo. Esta vez sí lo haré bien. Los tres se quedaron en silencio, disfrutando de la tarde, del viento, del canto de los pájaros, de la paz que se respiraba en la finca. Era una paz que había costado mucho conseguir, una paz que había nacido del dolor, pero que ahora florecía como algo hermoso, algo valioso, algo eterno. Una noche, don Esteban tuvo un sueño. Soñó con su esposa, la mujer que había amado durante tantos años y que había muerto hacía casi 2 décadas. En el sueño, ella estaba parada en el portal de la casa sonriéndole. Esteban, estoy orgullosa de ti, de todo lo que has hecho, de cómo has vivido. Don Esteban se acercó a ella, sintiendo una calidez que hacía tiempo no sentía. Te extraño tanto, mi amor. Todos los días te extraño. Ella tomó su mano. Lo sé, pero has hecho bien, has sido fuerte, has sido digno y has perdonado. Eso es lo más importante. El anciano sintió lágrimas en los ojos. ¿Hice bien en perdonar a Mateo? A veces todavía me pregunto si fue lo correcto. Su esposa sonrió. Hiciste bien, porque el perdón no es para el otro, es para ti, para liberarte, para vivir en paz. Don Esteban despertó con las mejillas húmedas. Miró el techo de su habitación y supo que su esposa tenía razón. Los días seguían su curso. Don Esteban continuaba con su vida, pero sentía que algo estaba cambiando. No era algo malo, era simplemente la vida siguiendo su ciclo natural. Su cuerpo le pedía descanso, su mente le pedía paz, y su corazón le pedía cerrar los últimos capítulos pendientes. Una mañana, mientras desayunaba, recibió una llamada del notario. Don Esteban, necesito que venga a mi oficina. Hay algo importante que discutir. El anciano aceptó y esa misma tarde fue al pueblo. Cuando llegó a la oficina del notario, el hombre lo recibió con seriedad. Don Esteban, ¿ha pensado en su testamento? El anciano asintió. Sí, he pensado en eso, pero no he hecho nada todavía. El notario sacó unos papeles. Creo que es momento de hacerlo, para proteger todo lo que ha construido. Don Esteban pasó la siguiente hora dictando sus últimas voluntades. Quería que la finca se mantuviera en la familia, que no se vendiera, que se trabajara con amor y respeto, y quería que Mateo fuera el heredero, pero con una condición, que nunca la vendiera, que la cuidara, que la pasara a su hijo cuando llegara el momento. El notario escribió todo con cuidado. ¿Y si Mateo no cumple con la condición?, preguntó. Don Esteban pensó por un momento. Entonces la finca pasará a una fundación que ayude a campesinos, pero confío en que Mateo cumplirá. Él ha cambiado, ha aprendido. El notario asintió. Muy bien, procederé a redactar el documento. Don Esteban firmó lo necesario y salió de la oficina sintiendo que había cerrado otro capítulo importante de su vida. Esa noche, llamó a Mateo y le pidió que viniera a la finca al día siguiente. Tenía algo importante que decirle. Mateo llegó preocupado. «Papá, ¿todo está bien? ¿Estás enfermo?» Don Esteban negó con la cabeza. «Estoy bien, hijo, solo viejo. Pero hay algo que quiero decirte». Los dos se sentaron en el portal. El anciano le explicó sobre el testamento, sobre la condición, sobre su confianza en que Mateo cuidaría la tierra. El joven escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos. «Papá, no sé qué decir. Después de todo lo que te hice, ¿todavía confías en mí?» Don Esteban asintió. «Confío en el hombre en el que te has convertido, no en el que eras, pero sí en el que eres ahora». Mateo se arrodilló frente a su padre y tomó sus manos. «Te prometo que no te voy a fallar, que voy a cuidar esta tierra como tú la cuidaste, que se la voy a pasar a mi hijo con amor». Don Esteban levantó a su hijo y lo abrazó. «Eso es todo lo que necesito escuchar». Los dos se quedaron abrazados durante un largo rato. No necesitaban más palabras. El abrazo lo decía todo. Los meses siguieron pasando. Don Esteban seguía trabajando, aunque a un ritmo más lento.
Mateo lo visitaba casi todos los días, lo ayudaba con las tareas, y poco a poco le enseñaba al pequeño Esteban cómo trabajar la tierra. El niño, ahora de 5 años, observaba todo con curiosidad. Preguntaba sobre las plantas, sobre los animales, sobre cómo funciona todo, y su abuelo le explicaba con paciencia, con amor, con la sabiduría de quien ha vivido toda una vida. Una tarde, mientras el anciano le enseñaba a su nieto cómo sembrar maíz, el niño le preguntó algo inesperado. «Abuelo, ¿por qué mi papá a veces se pone triste cuando te mira?» Don Esteban se detuvo. No esperaba esa pregunta. «¿Por qué crees que se pone triste, mijito?» El niño se encogió de hombros. «No sé, pero a veces lo veo mirarte y tiene los ojos aguados». El anciano suspiró. «Tu papá se pone triste porque cometió errores cuando era más joven, errores que me hicieron daño, pero ya lo perdoné, y ahora estamos bien». El niño pensó por un momento. «¿Y tú nunca te enojas con él?» Don Esteban sonrió. «Ya no, mijito, ya no, porque enojarme no sirve de nada. Lo importante es perdonar y seguir adelante». El niño asintió, aunque no entendía completamente. Pero algún día lo haría. Algún día entendería todo. Los años siguieron su curso. Don Esteban cumplió 85 años. Su salud empezaba a declinar. Los doctores le dijeron que su corazón estaba cansado, que debía descansar más, que no debía trabajar tanto, pero el anciano no sabía vivir de otra forma. La tierra era su vida, y mientras tuviera fuerzas, seguiría trabajándola. Una mañana, mientras alimentaba a las gallinas, sintió un dolor en el pecho. Se detuvo, respiró hondo y esperó a que pasara. Pero el dolor no pasaba, se intensificaba. Mateo, que había llegado temprano ese día para ayudar, lo vio tambalearse. «¡Papá!», corrió hacia él y lo sostuvo. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» Don Esteban negó con la cabeza. «Llama al doctor. Creo que es mi corazón». Mateo llamó a emergencias. Una ambulancia llegó media hora después. Se llevaron a don Esteban al hospital del pueblo. Los doctores lo examinaron, le hicieron pruebas, y finalmente, el médico le dio la noticia que ya esperaba. «Don Esteban, su corazón está muy débil. Tiene insuficiencia cardíaca avanzada. Puede vivir meses, tal vez un año, pero necesita descansar. Nada de trabajo pesado». El anciano asintió. «Entiendo, doctor». Mateo, sentado a su lado, tenía lágrimas en los ojos. «Papá, voy a cuidarte, voy a estar contigo». Don Esteban tomó la mano de su hijo. «Lo sé, hijo, lo sé». Esa tarde regresaron a la finca. Mateo ayudó a su padre a acostarse, le preparó comida, se quedó con él toda la noche. Y durante las siguientes semanas no se separó de su lado. Don Esteban pasaba los días descansando en el portal. Miraba la tierra que había trabajado toda su vida, escuchaba los sonidos del campo y sentía una paz profunda. Sabía que su tiempo se acercaba, pero no tenía miedo. Había vivido bien, había luchado bien, había perdonado y había dejado un legado que trascendía la tierra. Mateo y el pequeño Esteban lo acompañaban todos los días. Jugaban cerca de él, le contaban historias, le hacían compañía. Y el anciano disfrutaba cada momento, sabiendo que eran preciosos, que eran los últimos. Una tarde, mientras el sol se ponía, don Esteban llamó a Mateo. «Hijo, ven, siéntate conmigo». Mateo se sentó a su lado. «¿Qué pasa, papá?» El anciano miró el horizonte. «Quiero que sepas algo. Estoy orgulloso de ti». Mateo sintió que el pecho se le apretaba. «Papá», don Esteban continuó, «estoy orgulloso del hombre en el que te has convertido, de cómo has cambiado, de cómo cuidas a tu familia, de cómo cuidas esta tierra, y quiero que sepas que te amo, siempre te amé, incluso cuando me hiciste daño». Mateo lloró abiertamente. «Yo también te amo, papá, y lo siento mucho por todo». El anciano puso una mano en la mejilla de su hijo. «Ya lo sé, hijo, ya lo sé, y está bien, todo está bien». Los dos se quedaron en silencio, mirando el atardecer. Era un momento perfecto, un momento que ambos guardarían en sus corazones para siempre. Esa noche,
Don Esteban durmió tranquilo. Soñó con su esposa otra vez, con su finca en sus mejores tiempos, con Mateo cuando era niño. A la mañana siguiente no despertó. Mateo lo encontró en su cama, con una expresión de paz en el rostro. El anciano se había ido durante la noche, sin dolor, sin sufrimiento. Simplemente se había ido. Mateo se arrodilló junto a la cama y lloró. Lloró por el padre que había perdido, por el tiempo que no aprovechó, por los errores que cometió. Pero también lloró de gratitud, por la segunda oportunidad, por el perdón, por el amor que nunca se rindió con él. Laura llegó poco después con el pequeño Esteban. El niño no entendía completamente lo que había pasado, pero sabía que algo importante había ocurrido. «Papá, ¿por qué lloras?», preguntó con voz pequeña. Mateo lo cargó y lo abrazó fuerte. «Porque el abuelo se fue, mijito, se fue al cielo». El niño abrazó a su padre. «¿Pero va a volver?». Mateo negó con la cabeza. «No, mi amor, pero siempre va a estar con nosotros. Aquí», señaló su corazón. El funeral se realizó 3 días después. Todo el pueblo asistió. Campesinos que don Esteban había ayudado, familias que había asesorado, autoridades que lo habían reconocido. Todos vinieron a despedirse del hombre que había marcado sus vidas. Mateo dio unas palabras durante la ceremonia. «Mi padre fue un hombre excepcional, no porque fuera perfecto, sino porque fue digno, porque luchó por lo que era suyo, porque perdonó cuando nadie más lo hubiera hecho, y porque me enseñó que nunca es tarde para cambiar, que nunca es tarde para hacer las cosas bien». Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. «Yo cometí el peor error que un hijo puede cometer. Traicioné a mi padre, le quité lo que más amaba. Pero él me perdonó, me dio una segunda oportunidad, y por eso voy a pasar el resto de mi vida honrando su memoria». Enterraron a don Esteban en un pequeño cementerio cerca de la finca, bajo un árbol grande que él mismo había plantado décadas atrás. Mateo se quedó junto a la tumba después de que todos se fueron. Se arrodilló y puso una mano sobre la tierra fresca. «Gracias, papá, por todo, por amarme, por criarme, por perdonarme y por enseñarme lo que significa ser un hombre de verdad. Te prometo que voy a cuidar la tierra, que voy a cuidar a mi familia y que voy a enseñarle a mi hijo todo lo que tú me enseñaste». Se levantó y caminó de regreso a la finca, sintiendo que aunque había perdido a su padre, no había perdido sus enseñanzas, no había perdido su legado, no había perdido su amor. Los meses pasaron. Mateo cumplió su promesa. Trabajó la tierra con dedicación, la cuidó como su padre lo había hecho, y poco a poco le enseñó al pequeño Esteban todo lo que necesitaba saber. El niño crecía rápido. A los 8 años ya sabía sembrar. A los 10 ya sabía cuidar a los animales. A los 12 ya entendía el valor de la tierra. Y su padre, cada día, le contaba historias sobre su abuelo, sobre el hombre que había luchado por su dignidad, que había perdonado cuando nadie más lo hubiera hecho, que había convertido su dolor en algo útil para otros. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el campo, el niño le preguntó a su padre algo que había estado pensando. «Papá, ¿es verdad que tú le hiciste daño al abuelo?». Mateo se detuvo. Sabía que este momento llegaría. Se arrodilló frente a su hijo para quedar a su altura. «Sí, hijo, es verdad. Cometí un error terrible cuando era más joven. Le quité esta tierra a tu abuelo. Lo traicioné». El niño frunció el ceño. «¿Por qué?». Mateo respiró hondo. «Porque fui egoísta, porque solo pensé en mí, porque no valoré lo que tenía». El niño pensó por un momento. «¿Y el abuelo te perdonó?». Mateo asintió, con lágrimas en los ojos. «Sí, tu abuelo me perdonó. Me dio una segunda oportunidad. Y gracias a eso estamos aquí. Gracias a eso tenemos esta tierra. Gracias a eso tú existes». El niño abrazó a su padre. Entonces el abuelo era muy bueno. Mateo abrazó a su hijo con fuerza. Era el mejor hombre que he conocido. Los dos siguieron trabajando, con el recuerdo de don Esteban acompañándolos en cada paso. Años después, cuando el pequeño Esteban cumplió 15 años, Mateo lo llevó a la tumba de su abuelo. «Hijo,
Hay algo que quiero que hagas. El joven miró a su padre con curiosidad. Mateo le entregó una pala pequeña. Quiero que plantes un árbol aquí, al lado de la tumba de tu abuelo, para que siempre haya vida cerca de él. El joven asintió y comenzó a cavar. Plantó un árbol joven, lo regó con cuidado, y cuando terminó se quedó parado frente a la tumba. Abuelo, aunque no te conocí mucho, sé que fuiste un gran hombre. Papá me ha contado todo sobre ti, y quiero que sepas que voy a cuidar la tierra, que voy a seguir tu ejemplo, que nunca voy a olvidar lo que hiciste. Mateo puso una mano en el hombro de su hijo, sintiendo que el legado de don Esteban seguía vivo, que seguiría vivo por generaciones. Los años siguieron pasando. Mateo envejeció. Su hijo creció, se casó, tuvo sus propios hijos, y la finca seguía ahí, trabajada con amor, cuidada con respeto. Un día, cuando Mateo tenía ya 70 años, se sentó en el mismo portal donde su padre solía sentarse, miró la tierra, escuchó los sonidos del campo y sintió una paz profunda. Había cumplido su promesa, había cuidado la tierra, había sido un buen padre, había enseñado a su hijo lo que su padre le había enseñado. Su hijo, ahora adulto, se sentó a su lado. «Papá, ¿en qué piensas?» Mateo sonrió. «En tu abuelo, en todo lo que me enseñó, en todo lo que me dio». El hijo asintió. Era un gran hombre. Mateo miró a su hijo. Lo era, y espero haberlo honrado con mi vida, espero haber sido digno de su perdón. El hijo puso una mano en el hombro de su padre. «Lo fuiste, papá, lo fuiste». Esa noche, Mateo tuvo un sueño. Soñó que estaba en el campo trabajando la tierra, y de repente vio a su padre. Don Esteban estaba ahí, sonriéndole. «Papá», dijo Mateo, sintiendo que el corazón se le llenaba de emoción. «Te extraño tanto». Don Esteban se acercó. «Y yo a ti, hijo. Pero estoy orgulloso, muy orgulloso de ti». Mateo sintió lágrimas en los ojos. «¿De verdad? ¿Después de todo lo que te hice?» El anciano asintió. «De verdad, porque aprendiste, porque cambiaste, porque fuiste mejor, y eso es lo único que un padre quiere ver en su hijo». Los dos se abrazaron, y Mateo sintió una paz que no había sentido en años. Cuando despertó, tenía las mejillas húmedas, pero sonreía, porque sabía que su padre estaba bien, que estaba en paz, y que seguía cuidándolo desde donde estuviera. Los años siguieron su curso. Mateo vivió hasta los 82 años. Murió en la misma finca, en la misma casa, rodeado de su familia, y antes de irse, le dijo a su hijo las mismas palabras que su padre le había dicho a él: «Cuida la tierra, cuida a tu familia, y nunca olvides de dónde vienes». Su hijo lloró, pero prometió cumplir. Y cuando Mateo cerró los ojos por última vez, sintió que finalmente podía descansar, que había hecho bien, que había honrado a su padre, que había sido digno del perdón que recibió. Lo enterraron junto a don Esteban, bajo el árbol que su hijo había plantado años atrás, y la finca siguió ahí, pasando de generación en generación, siempre con la misma enseñanza: que la tierra hay que cuidarla, que la familia hay que amarla, y que la dignidad nunca se negocia. Décadas después, un joven de la quinta generación de la familia caminaba por la finca. Había escuchado historias sobre su tatarabuelo, sobre el hombre que había luchado por su dignidad, que había perdonado lo imperdonable, que había convertido su dolor en algo útil para otros. El joven llegó hasta las dos tumbas, la de don Esteban y la de Mateo. Se arrodilló frente a ellas. «Tatarabuelo, bisabuelo, sé que no los conocí, pero conozco su historia, y quiero que sepan que la seguimos contando, que la seguimos viviendo, que su legado sigue vivo». Se levantó y miró la tierra que se extendía frente a él, la misma tierra que don Esteban había trabajado, la misma tierra por la que había luchado, la misma tierra que ahora era cuidada por sus descendientes, y supo que el legado no era solo la tierra, era la dignidad, el perdón, el amor, la familia. La finca seguía ahí, resistiendo el tiempo, resistiendo las tormentas, resistiendo todo, porque había sido construida sobre algo más fuerte que la tierra. Había sido construida sobre valores,
sobre principios, sobre amor. Y eso era algo que nunca moriría. La historia de don Esteban se convirtió en leyenda en la región. Se contaba en las escuelas, en las plazas, en las casas, y cada vez que se contaba, la gente recordaba algo importante: que la justicia existe, que el perdón sana, que la dignidad no se negocia, y que el amor, cuando es verdadero, puede superar incluso la peor de las traiciones. Un día, una joven estudiante llegó a la finca. Estaba haciendo una investigación sobre historias de justicia rural. ¿Puedo hablar con ustedes sobre don Esteban?, preguntó al descendiente que ahora manejaba la propiedad. El hombre asintió. Claro, pase, le contaré todo lo que sé. Se sentaron en el portal, en el mismo lugar donde don Esteban solía sentarse, y durante las siguientes horas el hombre contó la historia completa: la adopción, la traición, el despojo, la lucha, la recuperación, el perdón, todo. La joven escuchaba con atención, tomando notas. «Es una historia increíble», dijo cuando él terminó. «¿Y todo es verdad?». El hombre asintió. «Cada palabra. Mi familia la ha guardado durante generaciones, porque es importante, porque enseña algo valioso». La joven cerró su libreta. «¿Qué enseña?». El hombre miró la tierra. «Enseña que no importa cuántas veces te derriben, lo importante es levantarse, defenderse y nunca perder la dignidad». La joven se fue esa tarde con una historia que cambiaría su vida. La escribió, la publicó, y pronto la historia de don Esteban llegó a más personas, a más pueblos, a más comunidades. Y cada vez que alguien la leía aprendía algo. Aprendía que la justicia es posible, que el perdón es poderoso, que la dignidad es invaluable. Años después se erigió una pequeña placa en el pueblo, en honor a don Esteban García Morales. Decía simplemente: «Aquí vivió un hombre que luchó por su dignidad y enseñó a otros a hacer lo mismo, que su ejemplo nunca se olvide». La familia asistió a la inauguración. Varias generaciones reunidas, todos unidos por la historia de un anciano que se negó a rendirse, que se negó a ser víctima, que eligió pelear y que al final ganó algo más valioso que la tierra, ganó su honor, su paz, su legado. El nieto mayor tomó la palabra durante la ceremonia. Don Esteban fue mi bisabuelo. No lo conocí personalmente, pero lo conozco a través de las historias que mi padre me contó. Y esas historias me enseñaron algo fundamental, que no importa qué tan difícil sea la situación, siempre hay una manera de defenderse, siempre hay una manera de luchar, y siempre, siempre hay que mantener la dignidad. Hizo una pausa. Mi bisabuelo también me enseñó algo más, que el perdón no es debilidad, es fortaleza, es tener la valentía de soltar el rencor, de dar una segunda oportunidad. Y eso fue lo que hizo con mi abuelo Mateo. Lo perdonó, y gracias a ese perdón, todos nosotros estamos aquí hoy. Hubo aplausos, lágrimas, abrazos. Era un momento de celebración, de memoria, de legado. Esa noche la familia se reunió en la finca, hicieron una fogata, asaron carne, contaron historias, y todos, desde el más viejo hasta el más joven, sintieron la presencia de don Esteban, no físicamente, pero espiritualmente. Sentían que él estaba ahí, orgulloso de ver cómo su familia había crecido, cómo su legado había perdurado, cómo sus enseñanzas seguían vivas. El bisnieto más pequeño, un niño de apenas 6 años, preguntó algo que hizo que todos se detuvieran. ¿El tatarabuelo Esteban era un héroe? Los adultos se miraron entre sí. Finalmente su padre respondió: «Sí, hijo, era un héroe, pero no del tipo que sale en las películas. Era un héroe de la vida real, de los que luchan callados, de los que perdonan aunque duela, de los que nunca se rinden». El niño pensó por un momento. «Entonces yo también quiero ser un héroe como él». Su padre sonrió. «Y lo serás, hijo, si sigues su ejemplo, si cuidas lo que es tuyo, si tratas bien a la gente, si mantienes tu dignidad, entonces serás un héroe como él». El niño asintió, con determinación en sus ojos pequeños, y en ese momento todos supieron que el legado continuaría, que pasaría a otra generación más,
y que la historia de don Esteban nunca moriría, porque era más que una historia, era una enseñanza, era un recordatorio, era un faro de luz en medio de la oscuridad. Las estrellas brillaban sobre la finca esa noche, el viento soplaba suave, y si uno ponía atención, casi podía escuchar la voz de don Esteban en el susurro del viento. El amor adopta, pero la dignidad no se regala. Esa frase se había convertido en el lema de la familia. La repetían en momentos difíciles, la enseñaban a sus hijos, la llevaban grabada en sus corazones, porque resumía todo lo que don Esteban había vivido, todo lo que había enseñado, todo lo que había sido. El amor adopta, porque don Esteban había adoptado a Mateo con amor genuino, con entrega total, sin esperar nada a cambio. Pero la dignidad no se regala, porque cuando fue necesario, cuando le quitaron todo, se levantó, luchó, se defendió, y recuperó no solo su tierra, sino su honor. Esa noche, bajo el cielo estrellado, la familia brindó. Por don Esteban, dijeron al unísono, por su memoria, por su ejemplo, por su legado. Y en algún lugar, en el más allá, el anciano sonreía, porque sabía que su vida no había sido en vano, que su dolor había servido para algo, que su historia había tocado corazones, y que su legado viviría para siempre. Los años siguieron pasando, la finca siguió produciendo, la familia siguió creciendo, y la historia siguió siendo contada. En las escuelas, los maestros hablaban de don Esteban como ejemplo de justicia. En las universidades, se estudiaba su caso como modelo de defensa legal de propiedades rurales. En las comunidades, los ancianos contaban su historia a los jóvenes para enseñarles el valor de la dignidad. Don Esteban se había convertido en más que un hombre. Se había convertido en un símbolo de resistencia, de justicia, de perdón, de amor. Y ese símbolo seguiría vivo mientras hubiera alguien que contara su historia, mientras hubiera alguien que creyera en la dignidad, mientras hubiera alguien que se negara a ser víctima. En la finca, el árbol que el joven Esteban había plantado junto a la tumba de su abuelo había crecido. Era ahora un árbol grande, fuerte, con ramas que daban sombra generosa. Las familias se reunían bajo ese árbol. Los niños jugaban cerca. Los adultos descansaban a su sombra, y todos sentían que era un lugar especial, un lugar donde la memoria vivía, donde el legado se respiraba, donde don Esteban seguía presente. Una tarde, un hombre mayor llegó caminando a la finca. Venía encorvado, con un bastón, con el rostro marcado por los años. Tocó la puerta. El dueño actual salió a recibirlo. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarlo?» El hombre mayor levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Yo conocí a don Esteban hace muchos años y vine a visitar su tumba. Si me lo permiten. El dueño asintió. Claro, lo acompaño. Los dos caminaron hasta el árbol. El anciano se arrodilló frente a la tumba con dificultad. Puso una mano sobre la lápida. Don Esteban, soy yo, Ramiro. ¿Se acuerda de mí? Habló con la tumba como si el muerto pudiera escucharlo. Usted me ayudó hace 30 años, cuando mi hermano quería quitarme mi parcela. Usted me dijo que me defendiera, que buscara ayuda legal, y seguí su consejo, y gané, y gracias a eso pude darle educación a mis hijos, una vida mejor. El anciano lloró. Vine a agradecerle, aunque ya no esté aquí. Vine a decirle que su vida hizo diferencia, que cambió mi vida y la de mi familia. Se quedó ahí durante un rato más. Rezó, recordó, y finalmente se levantó con ayuda del dueño. Gracias por dejarme visitarlo, dijo. El dueño sonrió. Puede venir cuando quiera. Esta tumba es de todos los que lo amaron, de todos los que él ayudó. El anciano se fue caminando despacio, pero con el corazón más ligero, y el dueño se quedó mirando la tumba, sintiendo orgullo de pertenecer a ese legado. Los años siguieron su curso inexorable. La vida continuó. La gente nació. La gente murió. Pero la historia permaneció. La historia de un anciano que se negó a ser víctima, que luchó por lo suyo, que perdonó lo imperdonable, que enseñó con su ejemplo
y que dejó un legado que trascendió el tiempo. Hoy, más de 50 años después de su muerte, don Esteban sigue siendo recordado, su historia sigue siendo contada, su ejemplo sigue inspirando. Porque hay historias que nunca mueren, hay personas que nunca se olvidan, y don Esteban García Morales es una de ellas. No porque fuera perfecto, no porque nunca sufriera, sino porque cuando la vida lo golpeó, se levantó. Cuando le quitaron todo, luchó. Cuando tuvo que perdonar, lo hizo. Y cuando llegó su hora de partir, dejó algo más valioso que tierra o dinero. Dejó dignidad, dejó ejemplo, dejó amor. La finca sigue ahí, trabajada con el mismo amor que don Esteban le puso, cuidada con el mismo respeto que él enseñó. Y cada vez que un descendiente camina por esa tierra, siente la presencia del anciano, no como un fantasma, sino como una fuerza, como un recordatorio, como una voz que susurra en el viento. El amor adopta, pero la dignidad no se regala. Y esas palabras, simples pero profundas, resumen toda una vida de amor, una vida de lucha, una vida de perdón, una vida que vale la pena recordar, una vida que vale la pena imitar, una vida que nunca se olvidará. Porque don Esteban no fue solo un hombre, fue una lección viviente, una demostración de que la dignidad no es algo que se pierde con la edad, que el perdón no es debilidad, que la justicia existe, y que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier traición. En las noches, cuando el viento sopla sobre la finca, los que viven ahí dicen que pueden escuchar voces. No son voces de miedo, son voces de memoria. Son las voces de don Esteban y Mateo, reconciliados en el más allá, conversando como padre e hijo, hablando de la tierra, de la familia, de todo lo que construyeron juntos, a pesar del dolor. Y esas voces son un recordatorio de que nunca es tarde para cambiar, de que nunca es tarde para pedir perdón, de que nunca es tarde para ser mejor, porque la vida nos da segundas oportunidades. Y lo que hagamos con ellas define quiénes somos realmente. Mateo tuvo su segunda oportunidad y la aprovechó. Se convirtió en un hombre digno del perdón que recibió. Y eso, al final, es lo único que importa. No los errores que cometemos, sino lo que hacemos después de cometerlos. La historia de don Esteban y Mateo es una historia de dolor, pero también de esperanza. Es una historia de traición, pero también de redención. Es una historia de pérdida, pero también de recuperación. Es una historia real, una historia humana, una historia que nos recuerda que todos somos capaces de caer, pero también de levantarnos. Todos somos capaces de hacer daño, pero también de repararlo. Todos somos capaces de odiar, pero también de perdonar. Y al final, lo que nos define no es lo que nos pasa, es cómo respondemos a lo que nos pasa. Don Esteban respondió con dignidad, con fuerza, con amor. Y por eso, su nombre nunca se olvidará. Por eso, su historia seguirá siendo contada. Por eso, su legado vivirá para siempre. Porque hay hombres que mueren y se olvidan, pero hay otros que mueren y permanecen. Don Esteban García Morales pertenece a ese segundo grupo. Pertenece a los que dejaron huella, a los que marcaron diferencia, a los que enseñaron con su vida. Y su enseñanza es simple pero poderosa. El amor adopta, pero la dignidad no se regala. Esas palabras están grabadas ahora en su lápida. Las lee cada visitante, las repite cada descendiente, las enseña cada maestro, porque son más que palabras, son un legado, son una filosofía, son una manera de vivir, y mientras haya alguien que las recuerde, don Esteban seguirá vivo, no en carne, pero sí en espíritu, en memoria, en ejemplo, para siempre.